Un cordial saludo para todos. Esta ponencia tiene como título Pensamiento crítico, currículo y educación para la paz. Es realmente el resumen de un trabajo académico e investigativo que se ha realizado y que tiene como intención propiciar una reflexión para el fomento del pensamiento crítico y la educación para la paz desde una propuesta curricular del área de la filosofía y que nace precisamente con el ánimo de promover un ejercicio que comprometa a la institución y a la comunidad educativa. El ejercicio se enmarca dentro de una etnografía reflexiva y dentro de su proceso va a tener en cuenta precisamente los significados y los imaginarios que construyen los estudiantes desde su contexto escolar y cómo precisamente estos se realizan a la luz de unas circunstancias comunes y especiales, de tal manera que finalizado el proceso se presente un especial énfasis en las categorías emergentes cuyas réplicas desde el pensamiento crítico implican el resultado de todo un proceso. Nuestro planteamiento del problema consistió en determinar la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los rasgos del pensamiento crítico que florecen proclives en los ambientes de aprendizaje de las instituciones educativas del departamento del Meta, desde las narrativas de los educandos para la promoción de una educación para la paz? Como justificación tenemos, digamos que dos elementos muy concretos. El primero es que en un proceso de transformación de la realidad de un país que está saliendo de todo un capítulo de violencia después de tantos años, precisamente fruto de un proceso de paz y de unos esfuerzos de paz, entramos a una etapa de posconflicto en la que resulta completamente relevante promover y conocer los rasgos del pensamiento crítico que surgen en los contextos de aprendizaje de los niños y jóvenes desde sus propias narrativas. Esto lo que nos va a permitir es entender de manera más clara que educar para la paz implica formar críticamente a los ciudadanos del mañana en apertura al devenir de la construcción de la justicia social. Eso por una parte. También, como elemento importante, encontramos que identificar y conocer estos discursos en el marco de los territorios de posacuerdo es una tarea necesaria, ya que es allí donde cobran mayor relevancia las narrativas que permiten materializar las transformaciones del tejido social y los imaginarios que por años fueron dominados precisamente en el contexto de la violencia. Es importante aclarar que el departamento del Meta hace parte precisamente de esos territorios de posacuerdo en los que la violencia tuvo un impacto considerable. El objetivo general de nuestra ponencia es comprender los rasgos del pensamiento crítico que florecen proclives y declives en los ambientes de aprendizaje de las instituciones educativas del departamento del Meta, desde las narrativas de los educandos en los territorios de posacuerdo, para la promoción de una educación para la paz. Es importante para nosotros dentro de este ejercicio conocer las narraciones de los estudiantes dentro de ese proceso de posacuerdo, precisamente por el impacto que van a tener como generaciones que van a sostener todo el proceso de posconflicto y que van a dar paso a la construcción de una nueva realidad, de una realidad en la que la paz sea precisamente un componente fundamental. Dentro del marco teórico, vamos a cimentar nuestra postura en torno a la propuesta de Richard Paul y Linda Elder, dos abanderados internacionalmente en la promoción y el desarrollo del pensamiento crítico, y específicamente centrarnos en las categorías emergentes que nos permiten determinar que se está presentando el pensamiento crítico, que existe el pensamiento crítico en los jóvenes y que permiten materializarlo. Entonces encontramos la justicia de pensamiento en la que precisamente el estudiante empieza a entender que el pensamiento requiere que todos los puntos de vista sean tratados por igual, sin tomar en cuenta nuestros propios sentimientos e intereses personales o los sentimientos e intereses personales de nuestros amigos, comunidad, nación o especie. Encontramos la humildad intelectual en la que los estudiantes precisamente se esfuerzan con regularidad entre distinguir lo que saben y lo que no saben. Algo importante de este marco es entender cómo las categorías que van emergiendo se articulan precisamente por un lado con el pensamiento crítico y obviamente desde esa mirada con la construcción o con la promoción de una educación para la paz que posteriormente nos permitirá hablar de una construcción de paz. Encontramos también el coraje intelectual, donde los estudiantes que piensan críticamente están dispuestos a desafiar las creencias populares, ¿sí? A romper los estereotipos, a encontrar precisamente, digamos que una versión de verdad que corresponda a la realidad y que esté
en lo posible desligada de todos esos imaginarios populares que en ocasiones no aportan precisamente a la construcción de la paz. Encontramos la empatía intelectual, donde los estudiantes precisamente desarrollan la capacidad para dar entrada empáticamente a puntos de vista que difieren de los propios y que expresan aquellos puntos de vista de manera inteligente e introspectiva. ¿Sí? Empezar a encontrar discursos empáticos es fundamental en la construcción de paz. La integridad intelectual, en la que los estudiantes se sujetan a sí mismos, a ellos mismos, bajo los mismos estándares que esperan que los demás se mantengan. Otro elemento fundamental dentro del ejercicio de una educación para la paz. La perseverancia intelectual, los estudiantes que piensan críticamente deben aprender a trabajar durante las complejidades y las frustraciones y rendirse. De hecho, ellos vienen de un contexto de guerra que como generación los obligó a seguir adelante en sus construcciones de vida, de sus proyectos personales, aún en medio de tantas situaciones violentas. Tenemos la confianza en la razón, y en la confianza en la razón entonces entendemos que un estudiante que piensa críticamente es capaz de reconocer que el buen razonamiento es la clave para vivir una vida racional y para crear un mundo más justo. Y no solamente más justo, ¿no? Se supondría que alguien que valora de esa manera la razón pues va a entender que también tiene un impacto en su vida social y en un proyecto en el que la construcción de la paz sea un elemento o un baluarte fundamental. Y tenemos autonomía intelectual, en la que precisamente aprenden a tomar una responsabilidad por sus propias formas de pensar, sus creencias, sus valores, lo que les daría precisamente esa autonomía, que es un elemento también fundamental dentro del ejercicio. Esto es como a grosso modo el marco teórico desde el que principalmente se mueve la ponencia. También incluimos todo un ejercicio de un rastreo. Bueno, primero hacemos un vínculo con el tema de filosofía para niños y generamos un rastreo dentro del desarrollo histórico de la filosofía, de la categoría del pensamiento crítico, desde la filosofía antigua, pasando por los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, hasta llegar a la filosofía contemporánea o actual. Eso es parte del ejercicio que estamos estableciendo dentro de la ponencia. Entendemos entonces que pensar un modelo educativo para la paz implica también un diseño curricular en el cual desde los paradigmas que se han constituido históricamente tenemos un primer currículo técnico de producción basado en algunos dispositivos de control de homogenización de la educación. Tenemos un segundo modelo curricular práctico donde hay una interacción muy política entre el educando y el docente y que permite algunas movilizaciones entre las manifestaciones que se expresan en la escuela. Pero consideramos que el modelo de educación para la paz y pensamiento crítico, dentro del currículo crítico, queremos postularlo desde el enfoque transversal. El enfoque transversal significaría entonces pensar este proyecto de educación, de formación, como una trayectoria, como un territorio, como una bibliografía, como una entidad, como un recurso, como un viaje, como el poder, como el recorrido, el espacio, la vida misma, y como el currículo lo expresa. Por lo tanto, proponemos que el enfoque curricular para promover la paz y el pensamiento crítico debe ser un enfoque transversal, que posibilite movilizar independientemente el área, la asignación, la responsabilidad, la institución, el contexto, una inclinación fuerte a propiciar pensamiento crítico y reflexión para la paz. Por lo tanto, educar para la paz implicaría una mirada transversal a un modelo educativo que en cierta medida está basado en un modelo de paz negativa, donde se ve mucha obediencia a las normas en aras de evitar la alterancia del conflicto y sobre todo de la convivencia escolar. Vemos un segundo modelo educativo pensado en paz positiva, dado que la paz negativa es ausencia de la guerra, pero la paz positiva es construcción del tejido social. Y aquí las acciones son una oportunidad para ayudar a educar la resolución pacífica y autorregulada de los conflictos. Queremos traer otro modelo educativo que es de paz positiva e imperfecta que propone el profesor Francisco Muñoz de la Universidad de Granada, quien fallece en 2014, quien dice que un sistema educativo debe tener una enseñanza y un aprendizaje que ayude a regular el conflicto de manera no violenta, que ayude a aprender los valores significativos del colectivo y del ciudadano y sobre todo que sea un aprendizaje de acciones continuamente encaminadas a la armonía social.
Educación y cultura de paz, por lo tanto, son procesos sociales que facilitan las enseñanzas, dado que la cultura permite la adhesión al grupo humano, los rasgos de personalidad que se van desembocando, la identidad, el lenguaje y las competencias para uno comprender el mundo que los rodea. El grupo, por lo tanto, necesita a la persona y su permanencia para el desarrollo conjunto. Aquí hay una mutua relación bilateral del sujeto que está en proceso de formación y la sociedad misma. Cultura de paz implicaría una mirada muy antropológica, muy sociológica, que debemos incorporar en la escuela. Pensar en las situaciones del contexto que sean incorporadas y tenidas en cuenta en la escuela. Para finalizar, entonces queremos expresar que educación para la paz y pensamiento crítico, desde este enfoque curricular de la transversalidad, implicaría estar abierto a los rasgos de pensamiento crítico que posibilitan formar ciudadanos de manera crítica para los contextos de posconflicto. Y queremos evocar dos grandes categorías. La primera es justicia, pensamiento, que promueve una cultura de solución pacífica porque permite generar algunas posibilidades imparciales de distribución o de acercamiento que tienen que ver con lo que es el tema social. La empatía intelectual, por el sentido fuerte que tiene que ver con la alteridad, y el sentido comunitario, empatía, ponernos en el lugar del otro, implicaría también un modelo educativo para la paz. Por lo tanto, la paz implicaría formar ciudadanos que respondan a las agencias actuales. Pensamos entonces que esta mirada, el pensamiento crítico, la educación y el cultivo de paz son expresiones de un modelo de educación positiva e imperfecta que necesitan tomar su espacio y su representación en los escenarios educativos, y que nuestro enfoque de transversalidad debe estar siempre enfocado en el pensamiento crítico. Muchas gracias por su amable escucha. No hay camino para la paz es el camino.